Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este cartucho soplado al que hemos denominado Generación 90, este podcast barra streaming en donde vamos a estar repasando cosas de toda esta maravillosa y bizarra década de los 90, desde series, películas, dibujos animados, y el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de videojuegos. Pero no voy a estar solo, sino que me acompaña el señor Matías Oniria. Él es guionista, escritor y además experto y cinturón negro en Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, por supuesto. Sí. Sí, me dedico a ese tipo de cosas. Doble de riesgo también para los que les interese. En sumo también me parece que peleas, ¿no? Sí, por supuesto, También, por supuesto. campeonato de sumo has ganado. El físico me lo permite, por Tal supuesto. cual, tal cual. Bueno, muy bien, felicitaciones por eso. Muchísimas gracias. Y hablando de sumo y de tantos deportes, creo que el mundo de los videojuegos está muy linkeado, ¿no? Hay muchos videojuegos de deportes, por Sí. ejemplo, sin lugar a dudas. Muchos de nosotros no hemos practicado ningún deporte en nuestras vidas, acá donde yo Yo me también. incluyo, ¿no? Pero hemos, gracias a los videojuegos, podido atravesar la experiencia de algún modo, ¿verdad? Sin duda. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos, deportes favoritos en sí de fútbol, por ahí, que yo soy menos fútbol o sea, cero, completamente. El otro día incluso tuve una charla con un Uber que me dice, ¿viste que estás jugando Boca? Y yo dije, ¿estás jugando Boca? Que fue el día que jugaba, ¿viste? Ah, En muy Copa bien, muy América. Y bien. le digo, ¿estás jugando Boca? No, ni idea. Me dice, sí, contra el Palmeira. No, ni idea. Le digo, seguro lo llevo a casa y mi mujer lo está mirando porque mi mujer es bostera. Y el chabón se le desconfiguró todo el mundo, ¿no? Dijo, Porque claro, ¿cómo puede ser? claro, yo no miraba, tipo, y mi mujer sí era futbolera. Bueno, bienvenido al 2023, amigo. Y yo jugaba mucho al International Superstar Soccer Deluxe. Hermoso. Exactamente. Bueno, Penalty. gracias Red a los card. videojuegos hemos Yellow podido card. experiencias que nunca si no hubiéramos podido atravesar, ¿no? Como Sí. usted haciendo goles, que de otra forma si no hubiera No, pasado creo que nunca. nunca hice un gol en mi vida, en el mundo real, en el real life. Jamás. IRL, ¿viste? En real Sí, life, sí. tipo nada. Nunca hice un gol, pero en International Superstar Soccer he Bueno, hecho varios. yo en los videojuegos era muy bueno jugando al básquet y se podrán imaginar que al Oh. igual que el sumo, estoy un poquitito fuera de, digo, capaz, digo, entrenándome y todo, podría haberlo hecho en su momento, pero no. Ahora, sin embargo, en los videojuegos, al básquet era bastante bueno. NBA Jam, ¿no? NBA ¿Habrás jugado? Jam, Que por tirabas y se prendía fuego la pelota. ese era, ¿no? Hermoso, donde estaban esos Juegazo. combos buenísimos que claramente Juegazo. tampoco suceden en la vida real, ¿no? En la vida real uno después va a la cancha y dice, ¿y cuándo se prende fuego la pelota? Nunca, jamás. Eso no va a suceder. No hay botón que te ayude después a agarrar de vuelta el aire. Quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a la temática que vamos a tocar el día de hoy. Nosotros no somos expertos en videojuegos. Hay un montón de programas, podcasts, streaming y demás que se trata de gente que es muy experta, que te habla del motor gráfico, de los creadores, o sea, de todos detalles muy, muy técnicos que nosotros tal vez desconocemos. Vamos a hablar más desde nuestro punto de vista, de nuestra vivencia, y apelando un poco a esto de la nostalgia y demás, como si fuera una charla de amigos que, che, ¿te acordás de aquel juego y demás? Así que si están buscando un programa en donde van a ver expertos en videojuegos y demás, no es este el programa. Quiero aclarar porque siempre no va a faltar, digo, el Por que diga, supuesto que no va a no, faltar. no fue en el año 97, fue en el 96, en el mes número 12, ¿entendés? Y es como... Exactamente. Puede ser que cometamos errores, no somos expertos, vamos a hablar solo de nuestra experiencia. Si hablamos de nuestra experiencia, Sí. ¿hay algún juego que recuerdes o el primero que te abrió la puerta a la década de los 90? En la década, yo tuve, digo, hecha tu aclaración, yo tuve muy pocas consolas. En mi casa siempre Claro. hubo muy pocas consolas, pero las poquitas que hubo, digo, fueron en un momento como que hubo un seguimiento y después le soltamos la mano. Y el seguimiento fue, tuve Atari y tuve Family. Luego salté de ahí directamente a la computadora e instalarme jueguitos en la computadora. Claro. Pero mi primera conexión fue con esas consolas. ¿Y Atari, te acordás alguno en Y lo particular? que me pasaba mucho con Atari Sí. era que me parecían fascinantes los cartuchos, porque en un momento el arte de los videojuegos, de toda la vida, el arte de los videojuegos fue muy lindo, pero lo que pasaba es que si vos veías algo maravilloso, ¿no? En la tapa, por ejemplo, veías a un ladrón corriendo y un policía persiguiéndolo con un dibujito hermoso, muy al mejor estilo de una ficha de una peli, pero cuando ponías el cartucho efectivamente y te disponías a jugar, eran unos muñequitos que tenías que poner mucho de voz, mucha Claro. imaginación para entender que eso era un ladrón corriendo. Pero uno le Entiendo. ponía onda y decía, bueno, si en la tapa me muestran un ladrón corriendo, imagino que ese cuadradito que está ahí y se está moviendo es el ladrón escapándose y ese soy yo. Así que uno volcaba mucha imaginación, me da la sensación, para que eso funcara bien.
A mí me pasaba con el Atari, yo tengo una historia muy particular de un juego que jugábamos mucho con unos amigos, que yo tenía un amigo que tenía el Atari, no sé si era de él o heredado, ¿viste? O viste que los Ajá. padres tuvieron esa fervor de comprar Atari a principios de los 80 y demás. Invertían en Ataris. Invertía en Atari, claro, claro, tal cual, era la manera de ahorrar, ¿no? Y jugamos un juego que para mí era un juego de dos cangrejos que se estaban peleando. Yo Ajá. veía el cuerpo de los cangrejos, el bracito de los cangrejos, las pinzas de los cangrejos, Bueno, visto punto cenital, ¿viste? Visto de sí, arriba, sí. y se enfrentaban uno blanco, uno negro, y se enfrentaban y se daban ahí pinzazos. Era muy parecido a lo que yo veía al Pokémon, ¿te acordás? Geodude, el La Geodude. roca con bracito. Exacto, pero Ajá. visto de arriba, visto punto Perfecto. cenital. Y después, durante mucho tiempo, pasó mucho tiempo y me enteré después que en realidad era un juego de boxeo, se llama Boxing el juego, Ahí Boxing de va. Atari, y estaba visto de arriba y Era era la la cabeza del boxeador y los dos brazos así como a los costados. Y la verdad que... Pero tardé años en darme cuenta que no eran cangrejos. Y yo le decía, poné el juego de los cangrejos, le Bueno, decía. tiene mucho sentido, digo, igual ahí, digo, estaba bueno jugar a ver qué cangrejito sos y si le ganás al otro cangrejo, Por eso. hubiera funcionado muy bien. Bueno, lo que pasó de ahí en adelante es que después, digo, hoy en día justamente los videojuegos se catalogan casi en categoría y en calidad, viendo a veces qué tan realistas son, ¿no? Claro. Hoy en día, de hecho, nos enojamos si la cara de Messi no se parece a Messi, al Messi de verdad o cosas por el estilo. Entonces, digo, me parece que cambió muchísimo todo. Y los 90, todo esto iba a que en los 90 fue una etapa bisagra, donde se empezó a experimentar muchísimo con el 3D y etcétera, y muchos juegos empezaron a tener esta cuota de realismo y se les empezó a exigir eso. Y a Entiendo. la distancia muchos de estos juegos parece que no envejecieron tan bien. Yo me enteré que el juego que más me gusta a mí, por algunas reseñas que he visto, dicen que envejeció malísimo, y es el Time Commando. ¿Cómo era el Time Commando? El No lo Time tengo. Commando era para PC año 1993, donde vos manejabas a una persona, a un tipo que tenía que desactivar el virus que Ujú. había entrado a una corporación, que la corporación había inventado una máquina para viajar en el tiempo, que decidió utilizarla, vaya uno a saber por qué, para entrenar soldados. Le decían a un Ok. soldado, bueno, para que vos aprendas bien cómo entrenarte, vas a viajar a la Edad Media y fijarte, y en la Edad Media vivir una aventura y etcétera. Entonces esta corporación tenía una máquina para viajar en el tiempo y lo usaba exclusivamente para eso, hasta que vino un hacker, como en muchas de las historias de los 90, y con un simple dispositivo muy parecido a un pendrive de los que conocemos hoy en día, lo insertó en algún lugar y le había metido un virus. Y cuando le mete el virus, se hace como una burbuja espacio-temporal y se crea como un agujero de gusano y el mundo estaba pendiente de un hilo y vos tenías que ser el protagonista que se metía ahí y hacía todo un baraje por todos esos espacio-tiempos, tratando de llegar finalmente hasta el hacker y solucionar este error que se había cometido. Muy buena la trama. La trama es buenísima, pero fíjate, no pasaba mucho en esos juegos que tenían mucha trama. Estaba Sí. buenísimo, digo, siempre había una secuencia inicial donde te daban mucha info. Hoy en día, digo, sigue sucediendo, ¿no? Pero ese fragmento inicial empieza a hacerse en los 90. Generalmente los juegos previo a eso, Atari y Hmm. etcétera, te daban como un contexto chiquitito y el resto lo llenabas vos con imaginación, con un poquitito de gráfica, con cómo era el póster. Sin duda, sin duda. Yo creo que si hablamos un poco de historias, de tramas de personajes y demás, y de tipo de juegos que dan inicios a los 90, yo por algo voy a cerrar esto, me traje esta remera. Yo Claro quiero que sí. que la gente, si reconocen a los personajes, los escriban aquí debajo, porque son todos personajes representativos de lo que fue la movida de aventura gráfica. Aventura gráfica es este tipo de juego en donde vos vas manejando un personaje y no requerís gran destreza a la hora de hacer piruetas o disparar o saltar o lo que sea, sino que se basa más en diálogos y en decisiones que vas tomando a lo largo del camino. A mí me hacían acordar mucho estos juegos a los libros de Elige tu propia aventura. Ahí va. Yo los relacionaba mucho con eso y además estaba bueno porque, como digo, yo nunca fui muy bueno con los videojuegos ¿viste? En destreza de tal cosa o de manejar joysticks. Pero esto estaba bueno porque tomabas decisiones y eso estaba bueno. O sea, charlabas con y, por ejemplo, uno de los que para mí es más representativo de esa época es el Monkey Island. Claro que Monkey sí. Island es un juego que va más allá de lo que vos estás jugando. Tiene una historia que te va contando, una historia en donde yo lo asocio mucho con una serie, tal vez alguna serie animada que vos te vas encariñando con los personajes y demás. Y aparte es una saga que sobrevivió a lo largo de los años. Incluso hace muy poquito, si no me equivoco, el año pasado salió una tercera parte que continúa
O sea, una tercera parte oficial creada por los mismos creadores originales porque se hicieron la 1 y la 2 y después de eso se vendieron los derechos y la empresa a cargo empezó a explotar y sacar 4, 5, 6, 7. ¿Viste? Como pasa con, no sé, sagas en el cine como El Juego del Miedo y demás que venden la primera y después siguen y va para cualquier lado. Pero volvieron los creadores originales y sacaron una tercera parte que continúa directo desde donde terminó la segunda. Qué lindo. Que la segunda había tenido un final medio polémico, que hay gente que le gusta, gente que no. A mí me pareció raro, no voy a contarlo por si no lo jugaron. Monkey Island 2 tiene un final raro y el tercero, que sacaron ahora, retoma exacto de ese punto, de donde había terminado ese 2 y le da una reinvención. ¿Lo jugaste? Sí, lo jugué. ¿Quedaste más feliz con este nuevo final? Venía re contento y hacia el final de este nuevo juego se mandan nuevamente una movida así. Pero es el gancho, Hay que bancar esas cosas, está muy bien. Es que te da una vuelta de tuerca que te saca un poco del juego. No quiero hablar mucho para el que no lo jugó, pero te da una vuelta de tuerca. Imagínate que vos, no sé, ves la saga del Juego del Miedo y la última saga del Juego del Miedo está por escapar de la trampa y dicen corte y te muestran todos actuando y vos decís, yo no sé si me gusta que me hagas esto. Tal cual, entiendo 100%. Pero bueno, entiendo aventuras 100%. gráficas para mí representan los 90, así que si jugaron, escriban cuál fue su favorita. Hubo de todo, Indiana Jones, Sherlock Holmes, y después otras más creadas para las consolas como Grim Fandango y bueno, y un montón más. Exactamente, ahí hay un montón de datita. Me parece también lo que empieza a pasar en los 90 es esto de que los juegos justamente con mejores gráficos, historias un poco más amplias en conceptos y lo que sea, empiezan a generar aventuras más inmersivas. Y si hablamos de aventuras inmersivas, podemos hablar también de que hay un gran recurso en los videojuegos que es el primera persona. Ah, claro, FPS, First Person Shooter. Exactamente, y si hablamos de los juegos en primera persona, es imposible, pero imposible, no hablar de el juego por excelencia en primera persona, que es el Doom. El Doom. ¿Te acordás de la frase Papito jugó al Doom? No sé si te acordás de TN Tecno. Bueno, habían dicho Papito jugó al Doom y habían hecho remeras y todo eso. Bueno, me parece que el Doom es un gran juego. Me parece que a la distancia también ese sí puedo decir que ese sí ha envejecido muy bien. Sí. Y tiene un par de particularidades el Doom, ¿verdad? El Doom, una de las particularidades más divertidas o que más me hizo flashearla cuando estuve investigando para esto fue que el creador del juego, John Romero, dijo que en realidad ellos estaban trabajando en un videojuego basado en la película Aliens, Alien 2, ¿no? Ahí va. La que son todos marines que pelean contra los aliens y demás. Y querían hacer eso, un FPS en primera persona peleando contra los xenomorfos, o sea, contra los aliens. ¿Vos te imaginás si hubiera salido eso? Una locura, hubiera quedado espectacular. Una locura. Entonces, por eso muchas de las armas que se usan son medio basadas en las armas que tenían los marines de Aliens. Tiene sentido. Y algunas pantallas también se parecen. La escenografía sería muy aplicable. Exacto. Si nos ponemos a pensar con esta data, rejugamos el juego, Exacto. se resignifican bastantes escenarios. Exacto. Pero lo que pasó es que no consiguieron la licencia para que sea oficialmente de Aliens. Exacto, estaba cara la licencia. Entonces dijeron, bueno, va a ser de demonio. Entonces reemplazaron todo lo que habían creado para que sean alienígenas, lo reemplazaron por demonios. Entonces se crea esta movida rara. Y lo de los demonios lo sacan de la saga Evil Dead. Eran muy fanáticos de la saga Evil Dead y por eso también le meten demonios, le meten una motosierra y por eso la tapa del Doom remite mucho a la tapa del Ejército de las Tinieblas, ¿no? De Army of Darkness, que vendría a ser Evil Dead 3. Que no se llama Evil Dead 3, pero bueno. Yo no puedo evitar pensar cada vez que escucho El Ejército de las Tinieblas que realmente es uno de los mejores títulos de películas jamás hecho, ¿no? Y después ves la película del Ejército, o sea, en realidad son unos esqueletos que... tipo así, pero bueno, no es de mis favoritas. No, pero muchos precursores, fue también precursor en muchas clases de efectos, como fue la 1, la 2, siempre han logrado. Pero de nunca voy a modo... entender ese giro de lo que venías contando a contarme una historia medieval con esqueleto. No sé. No es de mis favoritas, no me gusta, pero yo la banco dentro del universo. Pero volvamos un poquitito al Doom. Sí. Bueno, el Doom de algún modo ha marcado toda una época, marcó un modo de hacer videojuegos y le dio el puntapié inicial para que muchísimos dijeran, hey, qué bien que está esto, cuánto se podría hacer atrás de todo esto. También el Doom está ligado, si uno quiere, a algo que es muy, muy moderno, que sé que usted, señor Mefito, está muy metido, que es el tema de los backrooms. Uy, sí, tal cual. Los backrooms que son ¿Yo estoy metido en un backroom? No, usted sabe mucho de backroom, quiero decir, porque de algún modo, ¿no? Todo lo que refiere a Internet, a usted lo interpela.
Y los backrooms son una especie de leyendas urbanas, estos creepypastas que son nativos de internet. Estas leyendas urbanas nativas de internet, que de algún modo lo que nos dice es que hay que se puede salirse de la realidad y entrar a lo que vendrían a ser las trastiendas, los backrooms, que vendrían a ser como salirse de la Matrix, irse atrás de la realidad, que atrás de la realidad es una serie de pasillos infinitos que están repletos de niveles, de diferentes monstruos y etc. Y los que son muy fervientes admiradores de esta teoría, lo que te dicen es que si vos quisieras realmente salirte de la realidad, tenés que hacer algo que es no clip, tenés que no clipear. Ajá. ¿Y qué es no clipear? Bueno, de algún modo es romper las convenciones de esta realidad y irte para el otro lado. Y de hecho ese término lo sacan del Doom, que del Doom si uno lo mira, ¿no? Es como estar en muchos pasillos, etc. Y si uno escribía el código, el truquito, no clipping, lo que pasaba es que era que vos como personaje podías atravesar las paredes y realmente de algún modo te ibas atravesando los niveles como si fueras una especie de fantasma que podía atravesar lo que quieras, e incluso cuando llegabas hasta el final y al villano final, atravesabas una última pared y te ibas atrás de la realidad donde ya no estaba el villano final, sino que había una cabeza flotante que es la del creador del videojuego, y vos como personaje le disparabas y explotaba la cabeza y te aparecía el cartel de ganador. Mirá. Entonces, de algún modo, con ese truquito lo que decían era que no solo atravesabas paredes, sino que lograbas hasta incluso romper la cuarta pared e irte un poco más allá. Entonces, de ahí sale el término de no clipping, ¿no? De no clipear. Así que está muy relacionado también a este tipo de cositas. Mirá vos, y vos me hablaste, digo, del Doom, del terror y demás, y yo creo que no se puede hablar de los videojuegos de los años 90 sin nombrar dos. El primero es Resident Evil, el segundo es Silent Hill. Silent Hill yo lo voy a guardar para otra oportunidad porque para mí es una saga que da para hablar mucho del Silent Hill. Hay mucha historia detrás. Incluso te digo que lo invitaría a, no sé, Andrés Borghi acá que venga a hablar, porque Andrés Borghi es un gran fanático de ese tipo de juegos. Y creador incluso. Y creador, de hecho, hace poquito sacó un juego que se llama Tenebris Somnia, que le está yendo muy bien, que ya ganó premios incluso, y que es como la gran promesa del 2024, es el juego de Andrés Borghi, que mezcla un poco esto de 8 bits, juego así bien personaje así cuadradito, y de repente te aparece una escena filmada con actores reales. Una escena muy filmada en 4K, súper definida, que eso es lo que te genera esta cosa de miedo de decir, es real lo que estoy jugando. O sea, ese personaje que yo estoy moviendo acá, lo vi en actores. Y uno de los juegos que fue como de los primeros que iniciaron esta movida fue el Resident Evil, que sale para PlayStation en 1996, que seguro recordarán esas primeras secuencias donde bajaban todos los comandos de Starks, bajaban como en un bosque, porque iban a investigar algo que estaba pasando en Raccoon City y demás, y de repente eran atacados por una especie de perros zombies, en una secuencia bastante clase B, bastante película bizarra, que recordaba un poco las películas de Troma, las películas de ese estilo, ¿no? Que incluso esa secuencia y todas las secuencias que tiene el Resident Evil 1 tienen un dudoso premio, que entraron al libro Guinness de los récords como el videojuego con las peores líneas de diálogo. Bueno, puede pasar. Digo, estaban innovando, tampoco iban a poder hacer todo tan bien. Exactamente. Pero yo creo que es un videojuego que toma muchas referencias de películas de zombies, principalmente está lleno de zombies, obviamente, y por eso creo que me gustó tanto. Una de las grandes influencias para este videojuego fue sin duda George Romero, creador de Night of the Living Dead, de Dawn of the Dead y toda the Dead, es de la marca Of the Dead registrada por George Romero, e incluso cuando ya es súper popular el Resident Evil, dicen vamos a hacer una película para seguir explotando. En los 90 era muy común que se hicieran películas de videojuegos que estaban siendo populares. Se probó con Super Mario, con Street Fighter, con Mortal Kombat y con otros, ¿no? Entonces Resident Evil la pega y dice vamos a hacer la película de Resident Evil, lo llaman a George Romero. George Romero prepara como un storyboard, incluso, si no me equivoco, también un guión. Lo presenta y le dicen, che, está buenísimo esto, pero se parece mucho al videojuego. Así que para nosotros es un no. Claro, ¿y para qué me llamaste? ¿No? O sea, ¿qué querés hacer?
Claro, De claro. hecho, hoy en día, cuando se hace una serie o una película, se valora mucho que se parezca al videojuego. Pasó con The Last of Us, que los fanáticos dijeron, che, está buenísimo, que se parece un montón al videojuego, lo respeta, bla, bla. Y yo creo que en los 90 todavía no se tenía ese concepto de que el fanático iba a premiar el hecho de que se parezca al material que el fanático jugó. En esa época querían o tenían esa idea de, el videojuego es una cosa, la persona ya lo jugó, ya conoce esta historia, vamos a presentarle otra historia con el mismo nombre, otra temática. Y así es como surgen las películas de Resident Evil con Mila Jovovich, que bueno, las de Paul Anderson, que para algunos son buenas, son discutibles. La primera a mí me gustó. Bueno, pero de algún modo u otro está buenísimo porque marca cómo Resident Evil ha sabido construir todo un Sí. universo más allá del videojuego y lo ha llevado y se ha expandido muchísimo. Con un séquito de fans que siguen siendo muy fans y que incluso estos juegos como Resident Evil empezaron a hacer estas líneas narrativas, como decís vos, de mostrar de algún modo cada vez más interesante y de un Sí. modo cada vez más interactivo, mostrarte cómo era la historia, agregarte más personajes en cómo jugarlos, en la jugabilidad. Me parece que todo eso empieza a ser muy interesante en esos. Pero también mencionaste algo que me parece muy interesante y que tiene que ver mucho con los videojuegos de los 90 A ver. y que se conecta con esto de los cangrejos boxeadores del principio. ¿Qué En sería? algún momento, en los 90 también se volvieron muy populares los juegos de pelea. Sí. Y entre ellos, dos que has mencionado fervientemente. ¿Sos Team Mortal Kombat o Team Street Y Fighter? mira, a mí yo entré con Street Fighter, por eso lo traigo al general Bison acá. Ahí va. De hecho, a mí me gusta la película de Street Fighter con lo mala que es. A mí me gusta. A mí me gusta la película de Street Fighter con Van Damme haciendo de Guile, con Raúl Juliá haciendo de Bison, que me parece que es uno de los mejores villanos que se han Ahí va. creado en el cine. Hay una escena en particular de la película de Street Fighter que es cuando Chun-Li le va a reclamar que mató a su padre y le dice, vos fuiste a mi aldea a atacar al pueblo, nosotros éramos todos cosechadores ahí, trabajamos el arroz y te peleamos con tridentes y con nuestras herramientas de trabajo y te fuiste corriendo, no sé qué, pero mi padre dio la vida en esa pelea. Y Bison la mira como... ni idea lo que me está contando. Entonces ella le dice, pero ¿cómo no te acordás? Fue la pelea de tal, que mi padre peleó con valentía, na. Y Bison le dice, para vos el día que Bison atacó tu aldea fue el día más importante de tu vida. Para mí fue un martes, le dice. Ahí va. Esa escena Esa es frialdad. Claro, tiene mucho sentido Así que que te para mí caiga a mí me también. gusta Street Fighter por eso. Bueno, y dijiste que lo tiene Van Damme, lo que nos lleva a hablar un poco. Eso sí nos rebota en Mortal Kombat, porque Van Damme de algún modo fue un traidor con Mortal Kombat. Ajá, ¿No? sí. Digo, si bien hoy en día Van Damme está teniendo una vuelta a su amorío Un con Mortal revival. Kombat, claro. Sí. Sucede desde el principio que cuando hacen Mortal Kombat primero que se enarbola como uno de los videojuegos más violentos que salen en su momento, Sí. uno de los primeros videojuegos que empieza a tener estas restricciones de edad, un videojuego que empieza a ser muy censurado, uno de los primeros videojuegos también de los que empieza a ser chivo expiatorio por la violencia que había en la sociedad, y etcétera, etcétera. El tema es que es un videojuego que perdura no solo porque es violento y es atractiva la violencia que tiene, sino que por los movimientos de sus personajes que peleaban. Y para copiar los movimientos de los personajes se solía contratar a gente que realmente sabía hacer esos movimientos de personajes para que la cámara los tomara y con algunos métodos que en esos momentos eran innovadores, llevarlo a los personajes de videojuego. Sin Y duda. una de las personas a las que quieren llamar para eso es a Van Damme. Exactamente, porque Van Damme había protagonizado en 1988 una película muy famosa, una película de bajo presupuesto que la había Ajá. roto toda en la época de alquiler de VHS. O sea, Ahí va. no en cine, sino en el alquiler de VHS, que era Bloodsport. Esa película, la que si no me equivoco acá se tradujo como Contacto Sangriento, si no me Puede equivoco, ser, fue puede por ahí ser. la cosa. Fue una de esas películas en donde la época en que Van Damme estaba buscando pegarla, ¿no? Él había participado ya pequeños papeles. Pegaba mucho. Sí, en Sí. Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, había hecho del villano, pero se había vuelto tan popular su personaje que lo habían puesto en la tapa, como si él fuera el protagonista, pero se habían quejado todo de que el chabón pegaba, en serio, y decía, estamos filmando una película, amigo, baja un poco". Calmate, calmate. Y quisieron hacer la adaptación a videojuegos de Bloodsport, pero de vuelta no consiguieron los derechos, entonces dijeron, bueno, entonces vamos a meter un personaje que se parezca un poco a Van Damme así, que resultó ser Johnny Cage, Ahí va. que, o casualidad que ahora, en el nuevo Mortal Kombat que está saliendo,
podés comprar la skin de Jean-Claude Van Damme para Johnny Cage. Vos tenés el personaje de Johnny Cage y le comprás la skin de Van Damme y se parece a Jean-Claude Van Damme. Así que es medio como un cierre de círculo, que no pudieron concretar que Van Damme participara en el primer Mortal Kombat, pero lograron meterlo en el último. Bueno, muy bien, lo que de algún modo a los fanáticos calculamos que les habrá caído simpático. Otro datito de color es que muchos de los personajes que participaron poniendo, muchos de los karatecas que participaron poniendo su cuerpo y sus habilidades para hacer copiados los movimientos, terminaron siendo algunos de ellos los que luego llevarían los trajes de las Tortugas Ninja en la película de 1990, anterior a 1990 de las Tortugas Ninja, donde las veíamos en esta live action de las Tortugas que tenía trajes hermosos y las Tortugas realmente eran estos tipos que sabían hacer karate y etcétera. Sin duda, sin duda. Y otro que participó fue un actor que se llama Daniel Pesina. Daniel Pesina se encargó de hacer el personaje de Johnny Cage, o sea, filmó las partes del Johnny Cage. En realidad está muy bueno porque si vos buscás, hay un montón de material de esa época de cómo está filmado y era un croma en un cuartito y nada más. Y el tipo, digo, le fue muy bien haciendo Johnny Cage, lo hizo durante varios juegos de la saga Mortal Kombat, pero en un momento lo llaman para hacer una publicidad de Bloodstorm, que era un nuevo juego que había salido. Y se suponía que Bloodstorm iba a reemplazar a Mortal Kombat. Y el tipo hace una publicidad gráfica para estas revistas de videojuegos en donde está medio como abierto de piernas, ¿viste? Como el típico movimiento Ese es el movimiento de Johnny Cage. Claro, entre dos consolas de arcade. Y lo ven los ejecutivos de la empresa y dicen, pero este amigo, este no está trabajando para nosotros haciendo de Johnny Cage, ¿qué está haciendo trabajando para la competencia? Y lo fletan y a partir de ahí es reemplazado por otro actor. Muy bien, bueno, ¿cuánta datita de... ¿Y cuál era su personaje en el Mortal Kombat para elegir? Sí, Johnny Cage, sin duda, Johnny Cage wins. Eso nos lleva también a hablar algo muy particular del mundo de los videojuegos, que es el tema de los joysticks, ¿no? Digo, cómo evolucionamos del Atari, que era una simple palanca con un botoncito o dos botoncitos en el mejor de los casos, o esto que era como el volante que teníamos del Atari, a que de repente después pasamos a controles cada vez más sofisticados y que nos llevaron a esto de atrás, abajo, adelante, arriba, abajo, piña alta. ¿Te salió alguna vez alguna fatality? Sí, pero de mucha casualidad fue, digo, lo intenté muchísimas veces y el día que no intenté y apreté muchos botones me encontré con Sub-Zero haciendo algo maravilloso y quedé como sorprendido de mí mismo. Claro. Tiré el joystick al piso y me retiré victorioso para siempre de los combates del Mortal Kombat. Lo que nos lleva a hablar un poquitito de la suerte de principiante y lo que nos lleva a hablar de que si hablamos de videojuegos no podemos dejar de hablar. En los 90 todavía estaban en furor las típicas casas de fichines. Las típicas casas de fichines. Yo me acuerdo una que había en mi barrio natal, barrio San José Temperley, que se llamaba Hook. Hook por la película Hook del Capitán Garfio y Peter Pan, que estaba muy de moda en ese momento. Y tenía como esta cosa medio, para mí era medio infantil, adelante, donde estaban todos los arcades y demás. Sí. Y atrás se ponía un poco turbia la cosa. Había como unas mesas de pool, había como una junta medio de gente discutiendo temas muy duros de la realidad. Claro, gente muy dura discutiendo temas muy duros de la realidad. Eso solía pasar. Y también, bueno, en Wilde no teníamos, no éramos tan chetos como en San José Temperley. Y no teníamos una, pero yo solía ir de vacaciones a la costa atlántica donde había un furor por todo eso. Año 1993 se crea la típica tarjeta de los Aqua, la magnética, donde ahí ibas y pasabas la tarjetita y podías jugar. Mejor igual, porque a mí siempre me costó meter la fichita, ese que era como un Qué gran trampa esa ficha. Claro, siempre lo mirabas la ranura, mirabas la ficha, mirabas la ranura, mirabas la ficha y decías, va así. Y cuando probabas, nunca entraba. Por aparte, el chiste de tener que meterlo rápido. A veces estabas perdiendo, estaba el continuo en pantalla, 9, 8, 7. Yo creo que eso nos ha traído a todos mucha como ansiedad y por eso así somos que menos una mal que generación crearon tan las tarjetas de saco. Menos mal. Bueno, lo único que no pasaron bien con eso son la gente que le gusta jugar a las cascadas de fichitas. Sí. Entra eso como videojuego de los 90, esa cascada que son como... Para mí es más viejo eso. Sí, bueno, hay mucha gente que yo creo que hoy en día sigue, después de eso, evolucionó y es la gente que hoy en día va a los bingos, ponele, ¿no? Porque te tiene que gustar la timba para hacer eso. Solo jugar a la ficha para sacar más ficha era como, muy bien, ¿te gusta la timba? ¿Cómo te gusta la timba? Bueno, yo creo que en esas casas de fichines uno probaba mucho, o a mí me pasaba, como explicaba, no era muy bueno con eso, pero ahí, como nadie te conocía y nadie sabía qué tan malos eras en los videojuegos, te podías sentar ahí en un Daytona a jugar con otro que no sabía nada y ahí me salía como el espíritu de supervivencia y la suerte de principiante. Y he ganado partidas
una sola para luego retirarme haciendo esta movida, yendo a los fichines. Me parece que ese karma de no sentirme ahí el que no sabía jugar, solo apostando a mi confianza ciega, me ha hecho ganar un par de juegos ahí en los fichines. Felicitaciones. Yo hace poquito participé en un concurso, un torneo de Daytona que se organizó en Radio Vorterix y tuve la suerte de ganarle a Marito Baracus, le gané. Ajá. Y después perdí con Navaja Crimen, pero perdí por estúpido, por andar festejando antes de tiempo. Solté medio el acelerador ahí, me puse a festejar y perdí. Y aparte él ya se sabía para ese momento un truquito de que si en la última vuelta te metías por boxes en Daytona, eso como que medio te acortaba el camino. Hacías como en vez de hacer la curva larga de la derecha, ibas por la izquierda en boxes y llegabas antes y perdí en la siguiente batalla. Igual no me arrepiento, porque el premio al final era creo que cargar nafta a Shell durante un año y yo soy medio anti-auto. Yo tengo una filosofía que ya lo hablaré en otro capítulo, no quiero tener un auto. Claro. Entonces, nada, así que no me iba a servir para nada. No te iba a servir para nada. No, igual, y bueno, y hablando de eso, yo creo que si los Daytona hubieran querido realmente ser productivos para nosotros y darnos una enseñanza en el futuro, una de las pantallas de Daytona tendría que haber sido cómo estacionar el auto o cómo embocarlo en un garage, que son las cosas que a mí me han complicado más la existencia desde que tengo un vehículo. Tal cual. Dicho esto, ahora sí quiero nombrar a mi videojuego favorito de los años 90. Pensé que era el de Time Commando. No, ese fue el primer juego que me hizo viciar. A ver, pero el juego que yo considero que es una belleza de los 90 y que no ha envejecido en absoluto, se lo voy a decir el título en castellano, en español rotundo, es Los zombies se comieron a mis vecinos. Los zombies se comieron a mis vecinos. Me sonó a eso, me sonó a estas traducciones, viste, de la salchicha peleona, viste, que era Ninja en Beverly Hills. Sí, a Ninja en Beverly Hills. Así. Y en España le pusieron la salchicha peleona. Los zombies se comieron, ya sé cuál es. Zombies Ate My Neighbors. Exactamente. Que eran dos chicos, uno de rubio, pelo parado, con anteojos tipo 3D y una chica, si no me equivoco. Y una también. chica, y salías por el barrio, cada pantalla era como un lugarcito del barrio, y cada pantalla también incluía un monstruo que en medio estaba inspirado en monstruos de los 80 o los 90. Vos tenías que ir salvando a tus vecinos, se abrían portales, pasabas de nivel y etcétera. Era muy lindo, había muchas armas, había posta muchas referencias a películas, era muy divertido, era muy dinámico, y me parece que se merece ahí como, está en mi podio, se merece mucho cariño de mi parte, y vos pasabas de lugar a lugar saltando en una cama elástica. Saltando en una cama elástica. Y eso era muy difícil. Era difícil, y hay una clara referencia a ese videojuego en la película Shaun of the Dead, donde ellos, asediados por los zombies, en un momento pasan de jardincito a jardincito usando una cama elástica. Mirá, así que este videojuego ha dejado nunca había asociado eso. Una muy linda huella. Que la referencia era ese juego. Tenés razón. Era muy, muy complicado ese juego. A mí me re gustaba, pero era muy difícil. Puede ser. Puede ser. Tenían pistolitas de agua. Sí, tal cual. Yo creo que lo disfruté mucho y... Tengo una consulta, porque me surgió ahora una duda, porque antes de grabar estuvimos hablando de que sos daltónico. Ah, mirá cómo lo tuviste que decir en el aire. No me quemé. No me quemé. ¿Tuviste la oportunidad de jugar un juego que se llama Bart vs. Spade Mutants? Un juego de NES, de Family. Lo conozco. Porque no me acuerdo ver alguna pantalla en primer videojuego particular. tenés que pintar todas las cosas que son violeta. Ah, no, te la regalo. Por eso, no, entonces, te pinto todo. Entonces tengo mi duda de si lo jugaste y que No, si, no, hubiera perdido o hubiera tenido que apostar a mi suerte de principiante. Porque tenías que ir comprando como unas latas de aerosol para pintar, No, o si te la no, debo. tirar unas sábanas sobre todas las cosas que eran de color violeta. Te la debo. Solo voy a anexar acá que he sufrido un poquitito del tema del daltonismo durante un tiempo hasta que vi un capítulo de los X-Files donde hay un virus que aparece en la televisión que a la gente, Fox Mulder, no le hace nada y descubren que no le hace nada porque Mulder es daltónico. Muy bien. Cuando eso sucede, me he sentido reivindicado para siempre y por siempre. Muy bien. Bueno, yo quería contar mi videojuego favorito muy rápido. Es un juego de Sega que se llama Rock and Roll Racing. Es un juego de carreras en donde ibas, en realidad, no era la destreza de correr, sino de tirotear a tu enemigo. Porque podías comprar misiles y podías meter trampas de aceite o trampas de pinches. Así que te ibas tuneabas el auto. Y tuneabas el auto y lo convertías en auto de batalla. Y además sonaban temas rockeros de los 60, como por ejemplo Born to be Wild. Era en 16 bits el sonido del Sega. Y te motivaba un montón a jugar. Así que mi juego favorito es Rock and Roll Racing. Qué bueno que si te gusta tanto disparar, entonces disparar y autos, disparar y la velocidad, qué bueno que todavía no tengas la licencia. No. Bueno,
todo ese tipo de juegos me gustaban. Carmageddon también, el Twisted Metal, todo ese tipo de juegos siempre me gustaron un montón. Es un poquito lo que dijimos al principio, ¿no? Esto de que gracias a los videojuegos hemos podido interpretar roles que en la vida real si no hubiéramos hecho, como por ejemplo usted tomar un volante e ir por la calle atropellando gente, y yo, sin ir más lejos, invocar algunos buenos triples en un jueguito Qué bueno. de béisbol. Pero creo que de béisbol, de básquet, eso es todo lo que sé de había deporte. había uno de béisbol para... Yo aprendí a jugar al béisbol en un jueguito de Family. Que era uno ¿Aprendiste alguna vez a jugar al fútbol americano? ¿Eh? ¿Y el fútbol americano? Yo También lo jugué ahí. Pero no se entiende, yo nunca lo pude entender. Había uno que se llamaba 10 Yards Fight. 10 Yard Fight, que era de NES, de Family. Sí. No entendía lo que había que hacer. Difícil. ¿No? Era como ibas a correr, no sé. Pero el de béisbol sí entendí las reglas jugando uno de Family. Tal cual, a mí me ha pasado Que cuando también. hacías home run podías meter todo lo que tenías en las bases, los metías y eso contaba como punto. Pero bueno, Bien, no importa. ¿cómo sabemos de deporte y de videojuegos, no? Bueno, otra vez nuevamente la velocidad. Estamos ya en el game over del programa. Se acaban las fichitas. La fichita que han metido ya está llegando a sus últimos límites. Sí. Así que esperemos que dejen sus comentarios. Voten ustedes. Cuéntenos cuál era su videojuego favorito de los 90. Recuerden que el videojuego está muy linkeado a esto de ser un vicioso. Cuéntenos cuál fue el primer videojuego que los hizo viciar. Perfecto, y sin nada más que decir, también los invito a suscribirse, a activar notificaciones y a mirar los demás programas que se encuentran aquí subidos de Sibila. Por lo pronto, esto fue Generación 90, capítulo de los videojuegos. Si quieren que hagamos una segunda parte hablando de más videojuegos, nos quedaron afuera un montón. O si quieren que invitemos a algún experto en videojuegos 90, también dejen sus sugerencias aquí debajo. Me acompañó el señor Matías Oniria, experto en Jiu-Jitsu, campeón de sumo en varias oportunidades. Mi nombre es Magnus Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo capítulo. Bye, bye.